Hay una época que se niega a ser olvidada. Una década de neón, hombreras y tecnología que, para bien o para mal, cambió el mundo. Hablamos, por supuesto, de los años 80. Una era donde ciertos objetos no eran solo cosas, eran símbolos de estatus, herramientas esenciales, o portales a mundos de diversión. Pero, ¿qué ocurre cuando un objeto tan vital se desvanece? Cuando una pieza de tecnología que parecía invencible se convierte simplemente en un fantasma de plástico y circuitos. Es una historia de evolución implacable, de memoria borrosa y de cómo lo que fue indispensable hoy es simplemente inexistente. Abróchense los cinturones. Estamos a punto de iniciar un viaje oscuro, nostálgico, a través de la década que lo tuvo todo, para exhumar 10 objetos inolvidables de los años 80 que hoy, misteriosamente, ya no están entre nosotros. 10 reliquias que el tiempo ha devorado. 10 pruebas de que, en el juego de la tecnología, solo existe una regla. Lo viejo debe morir para que nazca lo nuevo. Si viviste esta era, o si amas su leyenda, prepárate. Esto no es solo un recuerdo. Es un recordatorio de que nuestro presente digital se construyó sobre las cenizas de estos gigantes olvidados. Comenzamos el recuento de los 10 objetos inolvidables de los 80 que hoy son pura historia. Número 10. El Walkman, Sony Cassette Player. Antes de que la música habitara en nuestros teléfonos, solo existía una forma de llevar tus canciones favoritas a la calle. Era una caja. A veces amarilla, otras plateada. Una máquina de cintas que devoraba pilas, pero que te daba libertad. Su reinado fue absoluto, hasta que un pequeño disco de plata, y luego la memoria digital, lo condenaron a una existencia de coleccionista. Se extinguió, pero su eco sigue sonando. Número 9. El buscapersonas o beeper. Un pequeño dispositivo, el precursor silencioso de la mensajería instantánea. Era la señal de que eras importante, de que el mundo te necesitaba con urgencia. Un pitido frío, una serie de números crípticos. No podías responder, solo llamar. Su magia era la anticipación, el misterio de la llamada pendiente. El teléfono móvil, ese ladrillo voluminoso que nació en su propia década, finalmente lo aplastó bajo su peso. Número 8. La cabina telefónica de monedas. Un monolito público, una institución de metal y cristal. Un lugar donde la privacidad se suspendía y la comunicación dependía de tener el cambio exacto. Eran vitales, estaban en cada esquina, un cordón umbilical con el exterior. Hoy, en la era del todo en el bolsillo, son espectros urbanos, olvidados y silenciosos. Un testimonio de cuando llamar a alguien era un acto público. Número 7. El disquete. Floppy disk de 5 a 4 pulgadas. Un cuadrado flexible, negro y endeble. El guardián de la información digital de la época. Guardar un documento era un ritual ruidoso de lectura magnética. Eran enormes para la ridícula cantidad de datos que almacenaban, pero sin ellos, el software no existía. Desapareció por la ley de la capacidad. Necesitaba más espacio y llegó el disquete de 3.5 pulgadas y luego el CD, que lo borraron del mapa. El disquete fue la primera memoria digital universal y su fin fue rápido y brutal. Número 6. Los rollos de película fotográfica de 35 mm. Cada foto era preciosa, cada disparo costaba dinero. La fotografía no era instantánea, era una promesa. Tenías que terminar el rollo, llevarlo a revelar y esperar. El suspense de ver tus fotos por primera vez. Un ritual sagrado. La cámara digital fue el verdugo. Cero costo, resultado inmediato. El rollo de película, con su magia química, se convirtió en una nota a pie de página de la historia visual. Número 5. El teléfono fijo de disco o de botones analógicos. Pesado, conectado por un cable que te ataba a un solo lugar. Marcar era un proceso, a veces lento, acompañado del rítmico clic del dial. Eran el centro de la casa, el único canal de voz. Hoy, la voz flota en el aire.
El teléfono fijo, especialmente su versión de disco, se ha retirado a museos de la comunicación. Un artefacto de una época donde las llamadas eran intencionales y estacionarias. Número 4. La máquina de escribir, electrónica. En los 80, no todas las casas o secretarías tenían una computadora. La máquina de escribir electrónica reinaba. Permitía corregir una línea, pero su principio era el mismo de siempre. Un impacto, una tinta, un papel. Un sonido inconfundible, la banda sonora de la burocracia. El PC, silencioso y digital, hizo que el clac, clac, clac de las teclas golpeando la página se convirtiera en un recuerdo nostálgico. Número 3. El rebobinador de casetes y VHS. El horror de la cinta enredada. Antes, rebobinar una película o una canción era un gasto de batería y un riesgo para el aparato. Solución: un rebobinador externo, a veces con forma de coche, que te permitía acelerar el proceso. Era un objeto de propósito único. Con los CD y el streaming, el concepto de rebobinar se convirtió en un botón virtual. El rebobinador fue la prueba física de lo ineficiente que era el soporte de cinta. Número 2. El fax, máquina de facsímil. A finales de los 80, era tecnología de punta. El futuro. La posibilidad de enviar una copia de un documento por línea telefónica. El sonido estridente del módem, la hoja saliendo lentamente, requirió su propia línea, su propio papel térmico. Era la herramienta de negocios esencial. El email fue su némesis. El fax era la última frontera antes de que el papel se rindiera totalmente a los archivos digitales. Número 1. Las cartas de ajuste de televisión y el apagón. No era un objeto físico, sino la señal de que el día había terminado para la televisión. Una imagen estática, colorida, a veces acompañada de un pitido constante. Era el telón de fondo de las noches, la prueba de que la programación había terminado, de que era hora de irse a dormir. La televisión hoy es 24/7, infinita. La carta de ajuste es el fantasma de una televisión limitada, un símbolo de una época con un final de jornada claro y definido. 10 objetos, 10 capítulos de una historia olvidada. Se fueron no porque fallaran en su propósito, sino porque algo mejor, más pequeño y más rápido, tomó su lugar. Estos fantasmas de plástico y metal nos recuerdan una verdad incómoda. Todo lo que hoy parece eterno, algún día será nada. ¿Cuál de estos objetos resuena más en tu memoria? ¿Qué otra reliquia de los 80 crees que merece un lugar en este panteón de la nostalgia? Dímelo en los comentarios. Desenterremos juntos más recuerdos olvidados.